18 de enero de 1997. Ciudad de México. Colegio de las Vizcaínas. Una novia vestida completamente de blanco avanza despacio hacia el altar, y mientras lo hace, más de 50 millones de personas permanecen frente a sus televisores, convencidas de estar presenciando el romance más limpio y genuino que el espectáculo mexicano había producido jamás. Las cámaras de Televisa no se permiten un solo descanso. Los reflectores tampoco aflojan ni por un instante. Cada lágrima que asoma, cada sonrisa que se dibuja, cada paso que dan Lucero y Manuel Mijares queda registrado con una meticulosidad asombrosa, como si aquella boda no fuera realmente una ceremonia religiosa, sino una superproducción de alcance nacional, planeada con un cuidado milimétrico para venderle al país entero la fantasía del cuento de hadas hecho realidad. Pero conviene aclararlo desde ahora. Esta no es la crónica de una boda. Esta es la historia de cómo una mujer a la que bautizaron como la novia de América quedó encerrada durante décadas enteras dentro de una imagen que en algún momento dejó de pertenecerle. Es el relato de una niña que creció delante de las cámaras, esculpida por Televisa, custodiada de cerca por su propia madre, transformada en emblema viviente de la pureza, hasta llegar al altar más célebre que ha tenido el país, arrastrando consigo un rumor que nunca terminó de apagarse. Se habló de un supuesto contrato. Se habló de una unión que para muchos fue amor verdadero, pero que para otros tantos no fue más que el producto más lucrativo de una empresa televisiva que dominaba como nadie el arte de transformar la intimidad ajena en cifras de audiencia. Hoy vas a conocer 4 revelaciones que pueden cambiar por completo todo lo que creías entender sobre Lucero. La primera, ¿de qué manera Televisa edificó, desde que ella era apenas una criatura, la figura de una mujer intocable, una artista sin permiso alguno para fallar? La segunda, ¿qué papel desempeñaron exactamente Emilio Azcárraga Milmo y Lucero León en aquella boda que se transmitió como si fuera un acontecimiento de dimensión continental? La tercera, ¿por qué, una vez consumada esa ceremonia aparentemente impecable, empezaron a aparecer las primeras fisuras? El incidente del guardaespaldas frente a los reporteros, el escándalo privado que envolvió a su madre, el divorcio que llegó en 2011 y aquellas canciones que parecían contestarse entre sí como si fueran heridas que no terminaban de cerrar. Y la cuarta, cómo unas fotografías de cacería tomadas en 2014 acabaron resquebrajando para siempre la máscara de bondad absoluta que durante tantos años la había mantenido protegida. Te iré avisando puntualmente cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Pero antes de eso, necesitas comprender de dónde surgió esta imagen tan perfecta. Porque mucho antes del vestido blanco, mucho antes de que Mijares entrara en escena, mucho antes de los rumores sobre el contrato y mucho antes de la caída, existió una niña a la que llamaban Lucerito. Una niña que aprendió demasiado temprano una lección incómoda. Dentro de Televisa, la cámara jamás dejaba de grabar. Todo comenzó muchísimo antes de aquel vestido inmaculado. Antes de Mijares. Antes de que México entero encendiera sus televisores para contemplar una boda como quien observa la coronación de una princesa de cuento. Todo arrancó con una niña. Una niña de sonrisa impecable, de mirada sumisa y de una disciplina tan perfectamente afinada que casi resultaba inquietante. Su nombre completo era Lucero Ogaza León, aunque el país la conocería primero, simplemente, como Lucerito. Y en el México de los años 80, ese diminutivo cariñoso no era únicamente un apodo artístico, era toda una promesa. La promesa de la pureza, de la dulzura, de la docilidad, de una infancia capaz de vender discos, telenovelas, anuncios comerciales, lágrimas e ilusiones familiares, sin ensuciarse jamás, sin la menor mancha. Vino al mundo el 29 de agosto de 1969, en la Ciudad de México, precisamente en una época en la que Televisa no era apenas una compañía dedicada a la televisión. Era el gran espejo en el que se miraba la nación entera. Aquello que Televisa exhibía, el país lo daba por cierto. Aquello que Televisa bendecía con su aprobación,
se convertía automáticamente en parte de la familia mexicana. Y aquello que Televisa decidía esconder prácticamente dejaba de tener existencia. En esa enorme fábrica de ídolos, donde los niños prodigio eran modelados con la delicadeza con que se trabaja la porcelana más fina, Lucero surgió como la materia prima ideal. No era una niña rebelde, no resultaba incómoda, no representaba una amenaza para nadie. Cantaba, actuaba, sonreía y obedecía. Y para una maquinaria del tamaño de Televisa, esa combinación valía literalmente su peso en oro. Detente a pensarlo un momento. Una niña que entraba a los estudios de grabación, a los foros de televisión, a pasillos atestados de productores, maquillistas, directores, ejecutivos y cámaras que nunca se apagaban del todo. Mientras los demás niños de su edad jugaban a salvo, lejos de los reflectores, ella iba aprendiendo a dirigir la mirada hacia donde le ordenaban, a repetir una toma cuantas veces hiciera falta, a sonreír incluso cuando el cansancio le pesaba en los párpados, a no cometer errores, a comprender que una respuesta equivocada, un gesto de mal humor, una mueca fuera de lugar, podían transformarse al instante en un problema. La cámara nunca, jamás, dejaba de grabar. Primero llegó el encanto propio de la infancia. Programas dirigidos al público infantil, canciones llenas de inocencia, apariciones que poco a poco la fueron volviendo un rostro familiar para los hogares mexicanos. Después llegó Chispita, aquella telenovela que terminó de instalarla, de manera definitiva, en el corazón del público. Lucerito no daba la impresión de ser una actriz. Parecía, más bien, la hija que México entero deseaba tener. Dulce, sensible, limpia, incapaz de hacerle daño a nadie. Y fue justamente ahí donde se cerró la trampa. Porque cuando un país completo decide que una niña tiene la obligación de ser perfecta, esa niña pierde el derecho más básico de todos, el derecho a quebrarse. Detrás de ella, siempre, estaba su madre, Lucero León, una figura determinante, profundamente vigilante, dura cuando hacía falta, presente en todo momento. No se trataba simplemente de una madre que acompañaba a su hija al trabajo. Era guardiana, administradora, filtro y muralla, todo al mismo tiempo. Era ella quien decidía quién podía acercarse, qué cosas se decían y cuáles no, qué se protegía y qué se silenciaba. Dentro de la industria se daba por entendido que, para llegar hasta Lucero, primero había que atravesar esa presencia materna que cuidaba la imagen de su hija como si estuviera resguardando una fortuna familiar. Y probablemente lo era, porque Lucero no era únicamente una hija con un talento enorme. Era un proyecto en marcha, una inversión a la vez emocional y económica, un rostro que sencillamente no tenía permitido fallar. Con el paso de los años, aquella niña se transformó en adolescente, y la adolescente, a su vez, en protagonista. Telenovelas, discos, escenarios, portadas de revistas, entrevistas, todo avanzaba con una precisión que rozaba lo quirúrgico. Lucero crecía, sí, pero su imagen no tenía permitido crecer demasiado. Debía madurar sin dejar de proyectar pureza. Debía enamorar sin llegar nunca a parecer peligrosa. Debía convertirse en mujer sin perder ese halo de niña buena que la había vuelto tan rentable. Esa contradicción la perseguiría durante décadas enteras. Y entonces apareció el símbolo más poderoso de todos, el Teletón. Lucero llorando frente a las cámaras, abrazando niños, suplicando ayuda, hablando de esperanza, de dolor y de solidaridad. Para millones de personas, aquella imagen vino a confirmar que ella no era solamente una artista. Era una especie de patrimonio moral, el rostro inmaculado de una televisión que quería presentarse ante el público como compasiva, familiar e intocable. Pero guarda bien este detalle, porque va a resultar fundamental más adelante. Cuando una imagen alcanza semejante grado de pureza, cualquier mancha, por pequeña que sea, termina pareciendo monstruosa. Cualquier tropiezo se interpreta como una traición imperdonable. Televisa comprendió esto perfectamente, su madre también, y Lucero, quizás sin tener forma de evitarlo, aprendió a vivir dentro de aquella vitrina.
La niña perfecta ya no le pertenecía únicamente a su familia. Ahora pertenecía al público, a la empresa, a los patrocinadores, a esa idea de México que querían vender. Pero ninguna vitrina sale gratis. Tarde o temprano, alguien tiene que pagar el precio de no poder respirar con libertad. Y cuando una vida entera se construye delante de las cámaras, hasta el amor corre el riesgo de dejar de ser amor para convertirse en pura estrategia. Y fue entonces cuando hizo su aparición Manuel Mijares, no como un accidente del destino, no como un rumor pasajero de revista de espectáculos, sino como la pieza exacta dentro de una maquinaria que ya sabía perfectamente cómo fabricar cuentos de hadas. Él poseía una voz impecable, una carrera respetada por todos, una imagen limpia, masculina, elegante, libre de esos escándalos imposibles de mantener bajo control. Ella era Lucero, la niña que México había visto crecer ante sus ojos, la mujer que no tenía permitido equivocarse, la sonrisa que Televisa había custodiado como si se tratara de una joya perteneciente al Estado. Juntos, formaban una ecuación demasiado perfecta como para no venderse prácticamente sola. La cámara nunca dejaba de grabar. Durante años, el público contempló aquel romance como la continuación más natural de una historia que parecía escrita de antemano para concluir frente a un altar. Lucero y Mijares no eran apenas dos artistas enamorados. Eran dos marcas familiares, dos voces queridas por generaciones, dos rostros capaces de congregar a abuelas, madres, hijas, patrocinadores y ejecutivos frente a la misma pantalla. En una industria obsesionada con la pureza de sus estrellas, aquella pareja era oro del más puro. No amenazaba a nadie, no incomodaba a nadie, no rompía ningún molde establecido. Todo lo contrario, confirmaba absolutamente todo lo que la televisión mexicana deseaba que el público creyera. Que el amor podía ser limpio, que las personas famosas podían ser ejemplares, que una boda tenía el poder de unir a un país entero frente al televisor. Pero guarda este detalle, porque es justo aquí donde comienza a abrirse la grieta. Aquí llega la segunda revelación. La boda del 18 de enero de 1997 no se organizó como una ceremonia privada. Fue concebida y diseñada como un acontecimiento de carácter nacional. El Colegio de las Vizcaínas, situado en el centro histórico de la Ciudad de México, dejó de ser solamente un recinto antiguo, solemne, cargado de siglos de historia. Aquella noche se transformó en un set televisivo de proporciones monumentales. Cables tendidos a lo largo del suelo, cámaras buscando incansablemente el mejor ángulo posible, luces apuntando directamente al vestido, técnicos desplazándose en absoluto silencio, productores midiendo cada tiempo con cronómetro en mano, y Televisa, respirando dentro de la misma misa, como si el altar también formara parte de su propiedad. Y en el centro absoluto de todo aquello, Lucero, vestida de blanco. No solamente como una novia, como una imagen, como el producto culminante de años enteros de disciplina, obediencia, sonrisas ensayadas y control férreo. A su lado, Mijares, firme, correcto, el hombre que completaba a la perfección aquel cuadro idílico. México miraba y lloraba. Más de 50 millones de personas, según la leyenda mediática que rodeó aquella transmisión, siguieron la ceremonia como si estuvieran entrando a una casa ajena con un permiso concedido por la mismísima Providencia. Nadie, aparentemente, se detenía a preguntarse hasta qué punto era sano que una televisora convirtiera una promesa profundamente íntima en un espectáculo de alcance continental. Según relató la propia Lucero muchos años después, la idea de transmitir la boda en vivo provino directamente de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el hombre más poderoso de toda Televisa. Y en aquel universo cerrado, una sugerencia salida de la boca del Tigre no se recibía como una simple invitación. Pesaba de manera distinta, sonaba de manera distinta. Cargaba con la autoridad de quien tenía el poder de abrirte todas las puertas imaginables o de cerrártelas, una por una, sin hacer el menor ruido. La explicación que se ofreció al público fue hermosa,
casi conmovedora en su aparente inocencia. Si resultaba imposible invitar a todo el público a la boda, entonces llevarían la boda directamente hasta el público. ¡Qué frase tan perfecta! Y qué frase tan peligrosa. Porque desde aquel preciso instante comenzó a circular una pregunta que jamás llegó a desaparecer del todo. ¿Fue amor genuino? ¿Fue estrategia calculada? ¿Fue una decisión romántica tomada libremente por dos personas que se amaban de verdad? ¿O fue, también, el producto más deslumbrante de una empresa que sabía exactamente cómo transformar los sentimientos humanos en puntos de rating? Nadie presentó nunca, en ningún momento, un contrato público. Lucero negó en repetidas ocasiones que su matrimonio hubiera sido un montaje fabricado. Mijares tampoco confirmó jamás una versión semejante. Pero la sospecha sobrevivió, terca, porque no había nacido de un papel, sino de la forma misma en que todo había sido presentado, de la precisión de cada cámara, de la perfección impecable del relato, de esa sensación extraña y persistente de que México no estaba realmente presenciando una boda, sino consumiendo una telenovela transmitida en vivo. Con el paso de los años, el rumor fue creciendo de la misma manera en que crecen las leyendas más incómodas. Se habló de cláusulas invisibles. Se habló de una duración pactada de 10 años, luego de 15, luego de 30. Se habló de hijos acordados, de tiempos estipulados, de imagen, de penalizaciones por incumplimiento. Nada de aquello quedó jamás probado. Pero presta mucha atención, porque aquí está lo verdaderamente importante. En ocasiones, un contrato no necesita existir físicamente en papel para funcionar exactamente como una condena. Basta con que todos los que están alrededor actúen como si dicho contrato existiera de verdad. Basta con que la empresa, la familia, los medios de comunicación y el público entero exijan que el cuento de hadas continúe, aun cuando la vida real haya empezado a resquebrajarse silenciosamente por dentro. Piensa en lo que significa dormir cada noche junto a una persona, sabiendo que millones de desconocidos creen ser dueños de tu matrimonio. Imagina tener una discusión cualquiera con el temor permanente al titular del día siguiente. Imagina atravesar una crisis con miedo al rating. Imagina cargar con el cansancio, los silencios incómodos, los celos, las diferencias inevitables, pero siempre, siempre, bajo la misma sombra agobiante. No falles, no manches la boda, no rompas el cuento que tanto trabajo costó construir. Y así, mientras México seguía recordando aquella noche como la boda del siglo, la cámara continuaba grabando incluso cuando ya no quedaba ninguna cámara físicamente encendida. Grababa en la memoria colectiva del público, en las expectativas depositadas, en la obligación permanente de sonreír, en la presión constante de aparentar felicidad. Porque la transmisión, efectivamente, terminó aquella noche. Pero el matrimonio televisado apenas empezaba a rodar, y ningún espectáculo tan perfecto logra sostenerse por sí solo. Siempre, siempre, necesita guardianes. Y Lucero tenía uno demasiado cerca. El guardián más próximo no se encontraba en ninguna oficina de Televisa. No vestía traje de ejecutivo ni firmaba contratos delante de las cámaras. Estaba en casa. Estaba en los camerinos. Llevaba al lado de Lucero desde que ella era apenas una niña pequeña. Su nombre era Lucero León y durante décadas enteras fue muchísimo más que una madre. Fue filtro, fue muralla, fue administradora, fue sombra y fue centinela. La mujer que sabía con exactitud quién podía acercarse, qué pregunta debía contestarse y cuál no, qué rumor había que apagar de inmediato y qué parte de la vida privada tenía que quedar, a toda costa, fuera del alcance del público. Detente a pensarlo un instante. Lucero había crecido encerrada dentro de una vitrina, pero ninguna vitrina se conserva limpia por sí sola. Alguien tiene que pasar el paño todos los días, sin excepción. Alguien tiene que revisar minuciosamente que no queden huellas, ni grietas, ni polvo, ni manchas. Y según numerosas versiones, ese papel lo desempeñó su madre con una disciplina que rozaba lo militar. Lucero León comprendió, antes que muchos otros, que su hija no era simplemente una artista talentosa. Era una inversión emocional
familiar y económica. Era el rostro que Televisa podía vender al país como sinónimo de inocencia. Era la niña que México había adoptado como propia. Era, de hecho, la novia perfecta mucho antes incluso de ponerse el vestido. La cámara nunca dejaba de grabar, y precisamente por eso cualquier amenaza, por mínima que pareciera, debía ser contenida de inmediato. Un novio inconveniente, una amistad peligrosa, una entrevista demasiado libre, una fotografía fuera de lugar, un comentario espontáneo, cualquier cosa podía transformarse en un riesgo. En aquel mundo, la pureza no era un simple rasgo de carácter, era un activo financiero. Y cuando una imagen vale millones, protegerla puede acabar pareciéndose demasiado a encarcelarla. Durante años, aquella estructura funcionó sin contratiempos. Lucero sonreía, cantaba, actuaba, conducía programas, lloraba en televisión cuando el guión emocional así lo demandaba. Se convertía, una y otra vez, en símbolo de familia, de ayuda al prójimo, de ternura, de una bondad que parecía casi institucional. Pero las estructuras edificadas sobre el control tienen un problema fundamental. No se rompen de golpe, de un solo tajo. Primero crujen, después se agrietan. Aquí llega la tercera revelación. Y la primera grieta visible apareció en el año 2003. Se celebraba la representación número 100 de Regina, una obra teatral que Lucero protagonizaba con un éxito enorme. Todo debía ser elegante, festivo, impecable. Una noche más de aplausos cerrados. Una noche más para confirmarle al país que la estrella seguía completamente intacta. Pero, de pronto, el cuento se descompuso ante los ojos de los reporteros. Un guardaespaldas que formaba parte del círculo cercano de Lucero sacó un arma y amenazó directamente a la prensa. No fue un mal gesto pasajero. No fue una frase desafortunada. Fue una imagen imposible de borrar de la memoria. Un arma apuntando a periodistas en un evento público vinculado a la artista considerada la más amable de todo México. Imagina ahora el contraste descomunal. La mujer a la que el país había visto siempre como dulce, accesible, luminosa, aparecía de repente rodeada por un entorno capaz de responder mediante la intimidación y la violencia. El público no sabía hacia dónde dirigir la mirada, si hacia la estrella que continuaba sonriendo o hacia ese aparato de protección que se había mostrado excesivamente agresivo. La pregunta ya no era únicamente qué había sucedido aquella noche específica. La verdadera pregunta era qué clase de mundo rodeaba en realidad a Lucero cuando las cámaras dejaban de enfocar la parte bonita. Ella intentó contener el daño. Hubo explicaciones, hubo intentos de distanciamiento, hubo control de crisis. Pero algo se había modificado de manera irreversible. La imagen de la novia eterna ya no estaba resguardada tras un cristal perfecto. Ahora exhibía una fisura visible. Y cuando el cristal se fisura, la gente empieza a observar con muchísima más atención todo aquello que antes aceptaba sin cuestionarse nada. Pero el golpe más incómodo de todos no llegaría directamente desde Lucero. Llegaría desde la mujer que había sido, durante décadas, la guardiana absoluta de su imagen. En el año 2010, el nombre de Lucero León quedó envuelto en un escándalo que la prensa devoró sin la menor piedad, tras la filtración de un video de carácter íntimo que sacudió por completo la imagen pública de la madre estricta, discreta y moralmente intocable. No hace ninguna falta describirlo en detalle. Basta con comprender lo que aquello significó. La mujer que había protegido con uñas y dientes la pureza del mito familiar, terminó atrapada en una exposición pública que parecía demoler por completo la autoridad desde la cual había controlado tantas puertas durante tantos años. Según los reportes de aquella época, detrás de aquel episodio también se mencionó una historia privada considerablemente más compleja. Un matrimonio mantenido en absoluto silencio con Félix López desde 1986, en Ciudad Juárez. Una vida sentimental que no terminaba de encajar del todo con la narrativa pública de la madre sacrificada, entregada por completo y sin reservas a la carrera de su hija. Tras la muerte de él, aparecieron conflictos,
disputas por herencias, versiones encontradas, acusaciones cruzadas, abogados de por medio, desmentidos públicos. El abogado Ángel Edgar Galicia Villanueva negó que aquello fuera una verdad sencilla y habló abiertamente de manipulación, de extorsión y de daño deliberado a la imagen. Pero, una vez más, para el público la explicación llegó demasiado tarde. La imagen ya había hecho todo su trabajo, y ese fue el verdadero veneno. Porque ya no importaba únicamente determinar si todo había sido justo o injusto. Lo que realmente importaba era que la maquinaria perfecta empezaba a lucir humana, vulnerable, contradictoria, manchada. La madre guardiana ya no parecía invencible. La hija perfecta ya no parecía tan alejada del escándalo como antes se creía. Televisa podía editar una boda, iluminar un escenario hasta el último rincón, elegir cuidadosamente el ángulo exacto de una lágrima, pero no tenía el poder de borrar para siempre todo aquello que se escapaba por las grietas. La cámara nunca dejaba de grabar, y cuando grabó esas fracturas, el cuento empezó a perder su autoridad. Primero fue el arma frente a la prensa. Luego fue la caída pública de la guardiana. Y después vendría algo todavía más doloroso. Porque cuando el muro de contención empieza a debilitarse, lo primero que aparece no siempre es la verdad. A veces, lo primero que aparece es el cansancio. Y el matrimonio perfecto estaba a punto de demostrarle al país que también sabía sangrar. El matrimonio perfecto no se rompió con un grito. No se rompió mediante una escena escandalosa frente a las cámaras. No hubo un portazo público. No hubo un insulto televisado. No hubo una guerra abierta en el primer momento. Se rompió de la misma manera en que se rompen las cosas que han permanecido demasiado tiempo sostenidas a base de disciplina, de miedo y de pura costumbre. Primero con silencios prolongados, luego con distancia, después con una frase fría, limpia, redactada con sumo cuidado para que nadie alcanzara a percibir el olor de la sangre. En el año 2011, Lucero y Manuel Mijares anunciaron oficialmente su separación, tras 14 años de matrimonio. 14 años. El mismo país que los había contemplado casarse en 1997 entre cámaras, flores, luces y millones de ojos atentos, ahora recibía la noticia como si alguien hubiera apagado de golpe una telenovela que jamás debió llegar a su final. El comunicado fue elegante, demasiado elegante de hecho. Decía exactamente lo necesario, cuidaba a los hijos, hablaba de respeto mutuo, de cariño, de una decisión tomada con plena madurez, exactamente de la manera en que debía hacerlo una pareja que durante años había sido vendida al país como un ejemplo nacional. Pero detente a pensarlo un momento. Cuando una boda se transforma en patrimonio emocional de toda una nación, el divorcio deja de pertenecer únicamente a dos personas. Pasa a pertenecerle a todos los que en su momento compraron la ilusión, a los que lloraron frente al televisor, a los que creyeron firmemente que aquella unión era diferente a todas las demás, a los que pensaron que Lucero, precisamente Lucero, la niña perfecta, la novia impecable, la mujer que parecía no tener derecho alguno al fracaso, había logrado por fin construir ese final feliz que Televisa le había prometido a todo México. La cámara nunca dejaba de grabar, aunque ya no hubiera transmisión en vivo, aunque ya no quedara sacerdote, ni altar, ni vestido blanco. La cámara seguía ahí, invisible, escondida dentro de cada titular, de cada entrevista, de cada gesto calculado. El divorcio tenía que verse limpio, tenía que verse adulto, tenía que verse libre de heridas. Pero ninguna separación que llega tras 14 años ocurre sin desgaste. Ninguna familia se desmonta sin dejar piezas rotas regadas sobre la mesa. Y el público empezó a hacer aquello que siempre hace cuando el relato oficial no termina de alcanzar. Empezó a rellenar los huecos por su cuenta. Se habló de cansancio acumulado, de egos en choque, de carreras que tomaron caminos separados, de agendas imposibles de conciliar, de diferencias que se habían ido apilando como el polvo sobre una fotografía vieja. Se habló también de celos, de rumores, de terceras personas, de grietas que tal vez venían arrastrándose desde mucho antes.
Nada de aquello quedó probado con la contundencia que exige la verdad absoluta. Pero la sospecha encontró un terreno enormemente fértil, porque desde el principio aquella relación había sido bastante más que una relación, había sido un símbolo. Y cuando un símbolo se desploma, todo el mundo quiere averiguar quién fue exactamente el que lo empujó. Durante un tiempo, ambos se esforzaron por mantener la elegancia. Lucero y Mijares siguieron apareciendo en público como padres responsables, como adultos civilizados, como dos figuras capaces de separarse sin destruirse mutuamente en el proceso. Esa pasó a ser la nueva narrativa. Ya no el amor perfecto, sino ahora el divorcio perfecto. Incluso en plena ruptura, el sistema seguía exigiendo belleza. Incluso en el fracaso, había que sonreír para las cámaras. Pero las canciones terminaron diciendo aquello que los comunicados oficiales no podían permitirse decir. Años más tarde, Manuel Mijares lanzó Si me tenías, una canción cargada de reproche, de pérdida y de dignidad herida. Él negó que se tratara de una dedicatoria directa a Lucero. Estaba en su derecho de negarlo. Pero el público escuchó otra cosa completamente distinta. Escuchó una carta abierta. Escuchó a un hombre preguntando, casi con dolor, ¿por qué alguien deja marchar aquello que afirma amar? Escuchó una herida que sencillamente no cabía dentro de la diplomacia de los comunicados. Y entonces Lucero respondió desde su propio territorio. No pudiste amar así. Apareció como una contestación cargada de emoción, una bofetada envuelta cuidadosamente en melodía. Ella misma llegó a referirse a esa canción con una frase que lo decía prácticamente todo. De ardidos a ardidos, ella ganaba de ardida. Y fue justo ahí, por primera vez, donde el cuento dejó de sonar tan perfecto. Ya no eran únicamente la expareja elegante, los padres maduros, los artistas respetuosos. Eran dos personas heridas utilizando la música para expresar aquello que tal vez no lograban decirse cara a cara, sentados en una mesa familiar. Y eso fue lo más revelador de todo. La boda había sido transmitida como una ceremonia gloriosa. El divorcio, en cambio, se convirtió en un duelo cantado. Lo que había arrancado con cámaras, flores y promesas terminó convertido en versos que el público diseccionaba minuciosamente como si fueran pruebas judiciales. Cada línea parecía contener una pista oculta. Cada estrofa, una acusación velada. Cada interpretación, una grieta más en la vitrina. Y mientras México intentaba decidir quién de los dos había amado más, quién había fallado primero, quién había cargado con la mentira más pesada, Lucero seguía caminando sobre una cuerda cada vez más delgada. Había sobrevivido al divorcio. Había logrado proteger, al menos en apariencia, su relación con Mijares y la imagen familiar de cara a sus hijos. Pero algo había cambiado para siempre. La mujer que antes parecía intocable ya no lo era. La novia de América ya no habitaba dentro de un cuento de hadas. Ahora habitaba dentro de una historia real. Y las historias reales no siempre perdonan, porque cuando una imagen perfecta se rompe una sola vez, el público comienza, casi de inmediato, a aguardar la siguiente caída. Y la próxima caída no llegaría a través de una canción, ni de un comunicado, ni de un amor terminado. Llegaría a través de una fotografía. Una sola imagen, capaz de demoler décadas enteras de ternura, cuidadosamente fabricada. Aquí llega la cuarta revelación. La siguiente caída no llegó acompañada de una declaración. No llegó mediante una demanda judicial. No llegó a través de una canción herida. Llegó con una fotografía. Una sola imagen. El tipo de imagen que no pide permiso a nadie, que no necesita contexto alguno, que se clava en la memoria pública como si fuera el filo de una navaja. Enero de 2014. La revista TV Notas publica una serie de fotografías de Lucero junto a Michelle Curie durante una jornada de cacería. Y, de pronto, la mujer que durante décadas había sido vendida al país como ternura, familia, solidaridad y pureza, aparecía sonriendo al lado de animales muertos. La cámara nunca dejaba de grabar, pero esta vez
No estaba grabando una boda. No grababa una telenovela. No grababa a una niña llorando durante el teletón, ni a una artista cantando frente a un público emocionado hasta las lágrimas. Esta vez grababa algo absolutamente imposible de reconciliar con la imagen que México había estado comprando durante más de 30 años. Lucero, la novia de América, la voz dulce, el rostro impecable de tantas campañas familiares, aparecía dentro de una escena que para muchísimas personas resultó brutal. Un animal abatido, una sonrisa, una pose, y en una de las imágenes que más circularon, rastros visibles de sangre sobre el rostro. No hacía falta dar demasiadas explicaciones. La indignación se encargó de hacer todo lo demás. Detente a pensarlo un instante. Durante años enteros, Lucero había sido uno de los rostros más visibles de la compasión televisada. El teletón, los niños, las lágrimas, los abrazos, los mensajes de esperanza. La emoción cuidadosamente iluminada de una televisión que pedía donativos mientras presentaba a sus estrellas como guardianes morales de toda la nación. Y entonces el público vio aquellas fotografías. La contradicción fue inmediata, demoledora. La mujer que lloraba públicamente por el dolor ajeno aparecía ahora sonriente en una escena que muchísimos interpretaron, sin matices, como pura crueldad. La reacción no fue lenta en absoluto, fue salvaje. Las redes sociales explotaron. Los titulares no tuvieron la menor piedad. Empezaron a circular hashtags como Lucero asesina, Te mato como Lucero y Lucero mata animales. En cuestión de apenas unas horas, la imagen que Televisa había protegido durante décadas se convirtió en blanco de burla, de rabia y de condena pública. No importó que ella ofreciera explicaciones. No importó que intentara separar unas imágenes de otras. No importó que argumentara que algunas escenas vinculadas a sus hijos correspondían en realidad a prácticas de tiro deportivo bajo estricta supervisión, y no a la cacería de animales adultos. La explicación llegó después de la imagen. Y en la cultura del escándalo, la imagen siempre llega primero que la sentencia. Y aquí está la parte más cruel de todo. Lucero no fue juzgada únicamente por aquella cacería. Fue juzgada por absolutamente todo lo que el público llevaba años guardando en silencio. Por la boda transmitida en vivo. Por el divorcio demasiado elegante. Por las canciones de doble filo. Por el arma frente a la prensa. Por el derrumbe de la figura materna que la había protegido. Por cada sospecha que se había ido acumulando, una sobre otra, detrás de aquella sonrisa perfecta. La fotografía no creó el enojo, simplemente lo liberó de golpe. Y cuando una marca humana se rompe, las empresas huelen el peligro antes que nadie. Pantene, una de las campañas estrechamente asociadas a su imagen, desapareció del panorama justo en el momento en que la controversia ardía con más fuerza. Oficialmente, el contrato había concluido el 31 de diciembre de 2013. Pero para el público, para los medios, para los especialistas en imagen, la lectura resultó inevitable. Una estrella familiar, manchada por una escena de cacería, dejaba automáticamente de ser una apuesta segura. La ternura ya no vendía igual cuando la memoria colectiva tenía sangre en la cara. Después llegó Viña del Mar, en Chile. Un escenario internacional que durante años había significado la consagración definitiva para los artistas latinos. Lucero estaba contemplada para participar tanto en calidad de cantante como de jurado, pero la presión pública no dejó de crecer. La alcaldesa Virginia Reginato expresó abiertamente su rechazo a la presencia de la artista, dado el impacto de las imágenes y la creciente sensibilidad animalista. Los reclamos se multiplicaron sin freno. La artista terminó retirándose, según su representación, para proteger tanto su seguridad personal como su imagen. Otra vez aquella palabra, imagen. Siempre la imagen, como si toda su vida pudiera resumirse en ese único concepto. Construirla, protegerla, perderla. Pero la tormenta no se detuvo ahí, porque cuando el público decide mirar con sospecha, empieza a dar por buena casi cualquier sombra que se proyecte alrededor del nombre que antes veneraba. En aquellos años, Lucero también fue arrastrada por rumores oscuros
relacionados con supuestas listas, ambientes de poder y versiones jamás comprobadas sobre figuras del espectáculo. Ella lo negó tajantemente. Rechazó cualquier vínculo con drogas, con prostitución o con conductas criminales. Lo calificó de difamación, de calumnia, de una leyenda urbana completamente absurda. Y aquí conviene ser muy claros. Nada de aquello fue probado públicamente. Pero el daño que provoca la sospecha no siempre necesita pruebas para instalarse. A veces basta con que el nombre caiga en el lugar equivocado, en el momento equivocado, justo cuando la confianza ya está rota. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Lucero. La niña perfecta de Televisa ya no podía esconderse dentro de la vitrina. La boda del siglo ya no resultaba suficiente. La sonrisa ya no la protegía. El público que antes la había defendido como si formara parte de su propia familia, empezó a mirarla con una distancia nueva, más fría, más desconfiada. Y esa fue la verdadera tragedia de la imagen perfecta. No se destruye de golpe, de un solo impacto. Se van acumulando grietas durante años enteros, hasta que un buen día, una sola fotografía logra que todo el edificio entero parezca falso. La cámara nunca dejó de grabar. Y esta vez lo que grabó no fue un cuento de hadas, fue el instante exacto en que la novia de América dejó de parecer intocable. La caída no terminó con aquella fotografía. Ese fue únicamente el golpe visible, el que todos pudieron ver. Lo que vino después resultó más frío, más silencioso, más empresarial. Porque cuando una estrella se vuelve peligrosa para una marca, el cariño del público deja de importar tanto como el frío cálculo del daño. Y Lucero, la mujer que durante décadas había sido vendida como garantía absoluta de ternura, familia y confianza, empezó a descubrir una verdad amarga. Una imagen perfecta puede tardar 30 años en construirse y apenas unas pocas horas en volverse tóxica. Tras la polémica de 2014, Pantene desapareció de su ruta pública. Oficialmente, el contrato con la marca había concluido el 31 de diciembre de 2013. Esa fue la explicación limpia, corporativa, sencilla de repetir. Pero para millones de personas, la lectura fue otra completamente distinta. Una campaña de belleza no podía seguir respirando junto a una controversia que había convertido el rostro de Lucero en símbolo viviente de la contradicción. La marca se apartó. El mercado olió sangre. Y cuando el mercado se aparta, no lo hace mediante gritos, lo hace mediante el silencio, con llamadas que dejan de llegar, con campañas que ya no se renuevan, con puertas que empiezan a cerrarse una tras otra, sin hacer el menor ruido. La cámara nunca dejaba de grabar, y esta vez lo que grababa era el castigo, no el castigo de un juez, no el castigo de una sentencia judicial, el castigo del público, que puede llegar a ser muchísimo más rápido, más cruel y más definitivo que cualquier tribunal. La misma audiencia que una vez lloró viéndola vestida de blanco en 1997, ahora compartía memes, hashtags, insultos y condenas. La misma gente que durante años había aceptado sin chistar la imagen de la mujer impecable, empezó a preguntarse si todo, absolutamente todo, había sido demasiado perfecto como para ser cierto. Entonces llegó Viña del Mar, en Chile, uno de los escenarios más temidos y a la vez más deseados de toda América Latina. Un lugar donde los artistas no se limitan a cantar, también son juzgados por una multitud capaz de elevarte hasta la gloria o de devorarte vivo en cuestión de minutos. Lucero estaba contemplada para participar como cantante y como jurado, pero la presión no dejó de crecer. La alcaldesa Virginia Reginato manifestó públicamente su rechazo ante la posibilidad de que la artista se presentara después de las imágenes de cacería. Los grupos animalistas hicieron mucho ruido. Las redes empujaron sin descanso. La incomodidad terminó convirtiéndose en un riesgo real. Y, al final, Lucero se retiró. Su representante, Ernesto Fernández, habló de seguridad personal y de protección de la imagen. Otra vez esa palabra, imagen. La palabra que había estado pegada a su vida desde que era niña. La imagen que su madre cuidó con celo, que Televisa moldeó con paciencia,
que la boda consagró ante el país, que el divorcio intentó salvar, que las canciones hirieron y que una sola fotografía terminó dejando completamente expuesta. Lucero no perdió únicamente una presentación, perdió la sensación de invulnerabilidad internacional. Viña del Mar no fue simplemente un escenario cancelado, fue una señal de alarma. La novia de América ya no podía entrar a cualquier lugar con la corona intacta sobre la cabeza. Pero mientras afuera el juicio público continuaba implacable, adentro también empezaban a desmoronarse otras piezas. Su relación con Michel Curie, el empresario que había aparecido en su vida como una nueva etapa después de Mijares, resistió durante años bajo una presión constante. Para muchos, él representaba una vida más privada, más adulta, más alejada de aquel cuento televisado de 1997. Pero incluso esa historia terminó agotándose. En 2023, tras aproximadamente una década juntos, Lucero y Michel Curie anunciaron su separación. La explicación fue serena, correcta, casi quirúrgica en su frialdad. Agendas complicadas, demasiado trabajo, falta de tiempo para compartir la vida en común. Otra despedida elegante, otra ruptura sin sangre visible, otra puerta cerrada con sumo cuidado para que nadie alcanzara a escuchar demasiado. Piensa en eso. Lucero llegó a los 50 años con una carrera todavía sólida, con el respeto de muchísima gente, con una voz inconfundible, con una historia imposible de borrar. Pero ya no era la figura intocable de antaño. El matrimonio perfecto había terminado. El amor que vino después también. La marca familiar había sido golpeada con dureza. La imagen de bondad absoluta había quedado atravesada por sospechas, contradicciones y fotografías que Internet nunca olvida del todo. La cámara nunca dejó de grabar, y lo más cruel de todo fue que ya no grababa a la niña perfecta ni a la novia de blanco. Grababa a una mujer obligada a vivir entre los restos de un personaje que el país le había exigido sostener durante demasiado tiempo. Porque cuando una vida se convierte en vitrina, hasta la soledad termina pareciendo parte del espectáculo. Y al final, después de la boda transmitida, después del divorcio perfecto, después de las canciones heridas, después de la fotografía que partió en dos su imagen pública, quedó flotando una pregunta mucho más incómoda que cualquier rumor. ¿Quién sobrevivió realmente a toda esa maquinaria? Porque Lucero pudo perder la inocencia ante los ojos del público. Mijares pudo cargar durante años con la sombra de una historia que muchos jamás dejaron de interpretar como puro espectáculo. Pero la generación que heredó todo aquello no pidió nacer dentro de una vitrina. Y es ahí donde entra en escena Lucerito Mijares. Lucerito no llegó al mundo como una niña cualquiera. Llegó cargando dos apellidos enormes, con una madre a la que México había convertido en novia nacional, con un padre cuya voz formaba parte de la memoria sentimental de millones de personas, y con una audiencia dispuesta a observarla desde antes incluso de que pudiera elegir qué quería ser en la vida. Eso constituye una herencia extraña, pesada. No es solamente fama, no es solamente privilegio, es una jaula dorada construida a base de comparaciones constantes, expectativas imposibles y juicios despiadados. La cámara nunca dejaba de grabar, pero Lucerito hizo algo que su madre no pudo hacer cuando era niña. No intentó parecer perfecta. No se presentó ante el mundo como una muñeca de porcelana. No pidió permiso para ser incómoda, espontánea, graciosa, vulnerable. Frente a un público acostumbrado a exigir belleza empaquetada y obediencia estética, ella eligió algo muchísimo más peligroso: ser real, reírse de sí misma, responder con humor, cantar sin pedir perdón por no ser la copia exacta de aquella Lucero que Televisa moldeó durante décadas. Y quizás sea ahí donde se encuentre la única redención posible de toda esta historia. No en negar el pasado, no en fingir que la boda de 1997 fue apenas una ceremonia privada, no en borrar el divorcio, ni los escándalos, ni las fotografías, ni las heridas, sino en permitir que la siguiente generación no tenga que pagar la misma condena de perfección. Porque Lucerito no heredó únicamente talento, heredó también una lección brutal.
Cuando una familia se convierte en espectáculo, hasta el amor necesita aprender a defenderse de las cámaras. En los últimos años, Lucero y Mijares volvieron a compartir escenario. Cantaron juntos, bromearon juntos. Se miraron con una calma que el público quiso interpretar como madurez, como reconciliación, como prueba de que tal vez no todo había sido una mentira al fin y al cabo. La gira, los duetos, la nostalgia, todo volvió a encender la vieja ilusión. México quería creer de nuevo, quería verlos juntos y pensar que, detrás de tanta historia accidentada, todavía quedaba algo limpio y verdadero. Pero guarda bien esta frase: la nostalgia también vende. Tal vez aquella cercanía fue genuina. Tal vez fue una forma adulta de sanar las heridas por el bien de sus hijos. Tal vez fue cariño verdadero sobreviviendo después del derrumbe. O tal vez fue, una vez más, el viejo truco de convertir una herida privada en emoción pública rentable. Nadie puede saberlo del todo con certeza. Lo único que queda absolutamente claro es que aquella boda nunca terminó por completo. Siguió viviendo en cada entrevista concedida, en cada canción lanzada, en cada reencuentro celebrado, en cada mirada del público que rastreaba señales de algo que quizás solo existió en forma de producto perfecto. El contrato de 30 años tal vez nunca existió físicamente en papel. Lucero lo negó. No hubo ningún documento público que lograra probarlo. Pero hay contratos que no necesitan tinta para entrar en vigor. Se firman con miedo, con rating, con obediencia, con una sonrisa sostenida durante demasiado tiempo. Y el de Lucero fue exactamente eso, un pacto invisible firmado con la perfección. La cámara nunca dejó de grabar, pero esta vez, tal vez, ya no estaba grabando a Lucero. Grababa a una hija, intentando vivir sin tener que cargar la máscara de su madre. Y quizás esa sea la verdad más dura escondida detrás de la boda del siglo. El amor puede terminar. La fama puede romperse en 1000 pedazos. La imagen puede caer. Pero el daño más profundo, el que de verdad pesa, siempre lo heredan quienes nacen después de que se apaga el aplauso.